fin de semana. Por favor, seriedad al sufragar, conciencia. Vean todas las alternativas que hay, ¿no? Cuídense mucho. Bueno, listo, chicos, de nuevo nos encontramos para ver si terminamos esta clase que yo la considero súper importante, ya que nos va a ayudar un poco a poder resolver el problema cuando nosotros estemos dentro de la empresa, como indicaba el ingeniero Yauri. Este tema es fundamental, es una de las cosas primordiales que le van a solicitar, ¿no? ¿Algo me decía Harold? Sí, voy a salir de clase porque me voy a trabajar en este momento. Ya, listo. Me permite. A ver, bueno, nos habíamos quedado en la mañana acerca de, dentro de estos dos variables que nosotros, como que se llama, utilizamos en la matriz de riesgo del método binario. Hayamos visto que hay unas probabilidades y hay unas consecuencias, ¿no? Teníamos las probabilidades y estas probabilidades estaban dentro de lo que es bajo, medio y alto, ¿no? Y dentro de las consecuencias que tenía que ver con el grado de severidad, teníamos ligeramente trivial, ¿sí? Teníamos dañino y extremadamente dañino. Eso es lo que nosotros habíamos encontrado dentro de lo que era la matriz de riesgo, ¿no? Cuando nosotros hablábamos como se llama de trivial, ¿sí? Cuando hablábamos en esa combinación, en ese par ordenado, si queremos nosotros como que se llama colocarlo, ¿no? En este par ordenado, donde decíamos probabilidad baja y en ligeramente trivial, ¿sí? Cogíamos baja y ligeramente trivial, automáticamente aquí en riesgo trivial, ¿no? Entonces aquí era el par ordenado, la unión de baja y ligeramente trivial, riesgo trivial. ¿Qué es trivial? Bueno, trivial es cuando no se requiere una acción específica, ¿no? No hay, que por qué, cómo se llama, realizar un plan de acción y comenzar a hacer algún tipo de cambio, eliminar, minimizar. No, no hay que hacer eso, ¿no? Cuando queda en lo que es trivial. Cuando queda intolerante, cuando nosotros hacemos la evaluación, la valoración, y queda intolerante, no se necesita mejorar la acción preventiva. A lo mejor con lo que ya se está haciendo, ya los trabajadores pues ya saben lo que tienen que hacer, cómo tienen ellos que actuar ante un riesgo que está en su sitio de trabajo. Ejemplo puede ser alguien que esté trabajando con una moladora, él ya sabe que con la moladora pues tiene que utilizar guantes, él utiliza mascarilla, de protección a las vistas, él utiliza tal vez algún tipo de pechera, algún tipo de indumentaria porque le va a proteger en eso, ¿no? Otro ejemplo podría ser, está el soldador. El soldador sabe cómo coger el electrodo, sabe cómo hacer la cuestión de la soldadura, cómo llevar los cables. Bueno, ya yo veo que él, como se llama, está realizando, o sea, ya la información, la capacitación que se le ha dado, él la está aplicando, ¿no? Entonces, es un riesgo tolerable, significa que está dentro de los parámetros aceptables, ¿no? Si yo, por ejemplo, cuando hago la valoración me queda en moderado, veo que el riesgo es moderado, entonces se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo y las medidas. Deben implantarse en un periodo determinado, ¿no? Entonces, a lo mejor el plan de acción, si es que existe algún plan de acción, algunas medidas preventivas y correctivas, y yo detecto que sale moderado, bueno, hay que hacer un cambio en ese plan de acción. Hay que buscar algún tipo de mejora. Entonces, tengo que realizar algún tipo de esfuerzos, como me indican, para que ese trabajador, ese colaborador, salga de este riesgo moderado, pues, y a mí me interesa que esté en riesgo trivial y riesgo tolerable, ¿no? Esa es nuestra misión. Entonces, nuestra misión es que siempre el trabajador esté en riesgo trivial y en riesgo tolerable, o sea, que esté en un riesgo bajo. Si al hacer mi evaluación veo que el trabajador está en riesgo importante,
Entonces, no se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, ¿no? Si el riesgo responde a un trabajo que está realizando, deben acometerse acciones con carácter de urgente, ¿no? Entonces, yo les había indicado que en importante, pues uno puede tal vez trabajar e ir mejorando, ¿no? Y también les había dicho que cuando es riesgo importante es lo más pronto posible resolver, como que se llama ese trabajo. Hay situaciones en las empresas, por ejemplo, que a veces hasta con riesgo intolerable, que eso es totalmente una situación de riesgo altísima. Hay a veces los dueños de empresas que no te permiten que tú pares la obra, ¿no? Te dicen, no, no, eso es imposible, esto yo no se puede parar la obra, usted tiene como que se llama que continuar. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que presentar la evidencia, el informe, e indicar de que ese trabajo no se debía continuar hasta que se subsane ese riesgo, ¿no? Entonces, intolerable es totalmente imposible seguir trabajando. Aquí me están indicando que ya un riesgo importante, ya también hay que parar la obra, ¿no? Pero en muchos de los casos, a veces cuando el riesgo es importante, uno está trabajando allá a la par, está subsanando, como que se llama. Esa es la realidad que encontramos nosotros en las empresas. Entonces, aquí ya ustedes tienen más o menos la interpretación de la valoración del riesgo. Con esta interpretación es que nosotros vamos a elaborar nuestro plan de acción y en ese plan de acción vamos a colocar, ¿no? ¿Qué riesgo hemos identificado? Por lo general debemos que colocar los riesgos que ameriten algún tipo de plan de acción, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos aquí, vamos a hacer un pequeño ejemplo de la valoración del riesgo, tanto en probabilidad por consecuencia, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, si le queremos dar algún tipo de numeración a esta matriz, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ponerle 1. Cuando es riesgo 1, aquí es trivial. Cuando nosotros, por ejemplo, lo podemos catalogar como 2, riesgo tolerable. 3, riesgo moderado. 4, riesgo importante. Y 5, riesgo intolerable, ¿no? Le podemos dar también este tipo de valoración. Si no queremos poner trivial, tolerable, moderado con letras, lo podemos hacer con números, que eso es lo que me indica en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo un ejercicio en donde yo pongo aquí, ¿no? La probabilidad baja y ligeramente trivial, aquí está en 1. Probabilidad baja y dañino, está 2. Probabilidad baja y extremadamente dañino, está 3. Y así sucesivamente podemos nosotros también enumerarlos, ¿no? Como para, si tal vez es mucho más atractivo desde ese punto de vista que le ponemos con números. Lo pueden también realizar de esa manera, ¿no? El método binario simplificado dice que tiene una crítica, ¿no? Que es un método que como es un poco subjetivo, ¿sí? Es un poco subjetivo porque este de aquí es en base al criterio, como se llama, del técnico que está realizando. Voy a compartir una matriz que yo hice, una matriz que yo hice en el Juan Bautista Aguirre, para que ustedes vean más o menos cómo es que se puede apreciar, ¿no? Espérenme un momentito para enseñarles, ¿no? Ya está abriendo, espérenme un ratito, por favor. Listo. Listo. ¿Sí identifican ustedes aquí la matriz? ¿Sí pueden ver la matriz? Déjenme ver si un poco la reduzco, pero... Ya. Listo. Esta es por lo general la matriz del Ministerio de Relaciones Laborales, que este formato, el Ministerio de Relaciones Laborales es el que nos envía, ¿no? Déjenme ver si logro cómo que se llama
A ver, espérenme un momentito para ver si se las enseño. Se las enseño sin llenar, déjenme ver. No, esta no es. A ver. No tengo aquí matriz de C. A ver, compartir esta. Ya, listo. Miren, esta es por lo general la matriz de riesgo que envía el Ministerio de Relaciones Laborales, ¿no? Bueno, voy a tratar un poquito de reducirlo un poco. Si ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí está el sello del Ministerio de Relaciones Laborales, dice matriz de riesgo laborales por puesto de trabajo, ¿no? Es una matriz bastante grande, bastante amplia. Aquí nos pone, por ejemplo, cuando sale en color rojo es alto, medio y bajo, ¿no? Entonces aquí dentro de esto están los datos de la empresa o la entidad. ¿Sí? Tenemos que poner aquí el nombre de la empresa. Aquí está el proceso, o sea, en qué área es que yo estoy realizando la identificación de ese peligro, de ese riesgo, ¿no? Entonces, si existiera un subproceso de este proceso, también yo lo puedo identificar aquí. Automáticamente el puesto de trabajo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en el puesto de trabajo yo indico, ¿no? Si es en el área de bodega, ¿sí? En el área de bodega, en el puesto de trabajo, se me ocurre, estamos en entrega de materia prima o recibimiento de materia prima, entonces aquí yo pongo, ¿no? ¿Quién es la persona encargada, como que se llama, de esa área, ¿no? Entonces aquí tengo que colocar, ¿no? Nombre de la empresa, cuál es el proceso que se va a realizar, identificación de riesgos no sé, en una área, en la parte un poquito más grande, si existe algún tipo de subproceso, el puesto de trabajo, jefe, la persona que detecta materia prima, en troquelado, en el producto terminado, embalaje, llenado, bueno, no sé, hay diferentes puestos de trabajo, ¿no? Entonces, en la parte de acá se pone pues el gerente, jefe, coordinador responsable de la seguridad y salud ocupacional, el nombre de él, quién es el responsable de realizar la evaluación, si es el mismo responsable de seguridad laboral, pues tendrá que poner el mismo nombre del responsable de la evaluación, empresa, entidad responsable de la evaluación, si es que fuera alguna empresa externa, ¿no? Lo colocan aquí. Y la fecha de la evaluación también se coloca aquí, ¿no? No hay más datos en la parte superior, estos son como un poco la parte de información general, ¿no? Si quieren poner otro tipo de información, pues bueno, me imagino que lo pueden agregar, pero este es más o menos como el formato estándar, ¿no? Aquí se pone, por ejemplo, la descripción de la actividad principal a desarrollar, ¿no? Se me ocurre que voy a hacer la identificación de riesgo de recibimiento de materia prima, ¿no? Donde es como se llama, donde llegan los carros y me entregan la materia prima. Entonces yo tengo que describir. Describir es a través de una forma narrativa, colocar aquí qué es lo que se hace, ¿no? Esta es un área donde se recibe la materia prima, existen tantos trabajadores, reciben la materia prima de tal lado, la materia prima consiste en esto, lo de acá, tiene ciertas características. Bueno, tienen ustedes que describir más o menos cuál es la acción, la actividad que realiza en el desembarcado de la materia prima, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas y equipos utilizan? Ustedes deben colocar aquí. En esa área específica, bueno, aquí se utilizan carretillas, se utilizan montacargas, bueno, no sé qué otras cosas más podrían utilizar, ¿no? Entonces, ahí le ponen ustedes aquí qué herramientas y qué equipos son los que se están utilizando, ¿no? Entonces, aquí viene la gestión preventiva, pues ese es el título de todo lo que viene ahora acá, ¿no? Entonces, esta matriz está compuesta pues, por varias filas y varias columnas, ¿no? Columnas estamos hablando que es en forma vertical y filas serían en forma
horizontal, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros aquí en la primera sección de filas, tenemos en la primera sección de filas riesgo físico. Y estos riesgos físicos, por ejemplo, tenemos aquí contactos térmicos extremos, exposición a radiación solar, exposición a temperaturas extremas, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, ruido, temperatura, ambiente, vibraciones, presiones anormales, ¿no? Eso es lo que nosotros encontramos aquí en las cuestiones de riesgo físico. Otro dato que también aquí nosotros encontramos dentro de las columnas, ¿sí? Dentro de las columnas encontramos el código. Por ejemplo, aquí se le asigna F01, que viene a ser físico 01, ¿no? Entonces, aquí en estas columnas que ustedes pueden ver aquí, hay que colocar la cantidad de personas que están en esa área, ¿no? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Y si hubiera el caso de personas con vulnerabilidad, discapacitados, entonces yo tengo que poner también aquí. Y en total me tiene que dar la cantidad de personas que están en esa área trabajando, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿cuántos hombres hay ahí en esa área? Pues bueno, hay 2 hombres, ¿no? ¿Cuántas mujeres? Hay una mujer. Listo. ¿Hay un discapacitado? No, no hay discapacitado. Entonces, total, ¿cuánto me queda ya? 3, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, aquí se repetiría, todo esto de aquí se repetiría en el riesgo del código F01. ¿Y cuál es ese riesgo del código F01? Bueno, contactos térmicos extremos, ¿no? Entonces, voy a hacer el análisis, la identificación, la valoración, la evaluación de ese riesgo, ¿no? Entonces, en contactos térmicos extremos, ¿qué me dice? El accidente se produce cuando el trabajador entra en contacto directo con objetos o sustancias calientes y objetos o sustancias frías, ¿no? Entonces, voy a donde está el trabajador y veo si el trabajador, él está en contacto con sustancias calientes o está en contacto con sustancias frías. Entonces, sustancias calientes significa que es un objeto, pues, que no sé, está una plancha, una tostadora, tal vez como que se me ocurre un motor del escape del motor. Entonces, esa parte está caliente y el trabajador puede tener contacto con eso de ahí. Si entonces sí lo tiene, entonces yo pongo aquí la descripción, ¿no? Pongo la descripción. El trabajador está a pocos centímetros de una herramienta que tiene una temperatura alta, no sé, 80, 70, 100 grados centígrados. Entonces, él siempre está en contacto con él y hay posibilidades de que el trabajador pues se queme, ¿no? Tenga un tipo de quemadura, ¿no? Entonces, aquí me está poniendo, dice probabilidad y valores de referencia, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo grados centígrados. ¿A cuántos grados centígrados realmente se puede quemar? Entonces, estamos hablando que mayores de 70, 80, 100 grados centígrados, ya eso es bastante caliente y se puede quemar. Entonces, pongo aquí, ¿no? La medida, la cantidad en grados Celsius de cuánto es, ¿no? Entonces, aquí yo pongo, por ejemplo, las consecuencias. Dice IO valor medido y la exposición. Pongo aquí el valor medio. Más o menos, yo aquí le puedo poner, ¿cómo se llama? Aquí yo tendría que poner si es, hago como un poquito de la consecuencia y la probabilidad, ¿no? Entonces, según dice aquí, el valor medido, a cuánto está considerado la cantidad de grados Celsius que tiene, ¿no? Entonces, aquí yo pongo cómo se llama, si es 1, 2, 3, 4, 5, o puedo poner cómo se llama las siglas, ¿no? Puede ser ligeramente trivial, puede ser como se llama moderado, puede ser importante, puede ser intolerable. Tengo que poner aquí yo esa valoración, ¿no? En el anexo, ¿qué pongo en el anexo? En el anexo ustedes pueden poner una foto. Se me ocurre, ustedes le toman la foto del trabajador que está, como que se llama, cerca de esa sustancia caliente, ¿no? Entonces, aquí ustedes ponen la foto donde ustedes evidencian que realmente el trabajador está en esa área caliente. O pueden tomar la foto del aparato que está, como que se llama, se me ocurre, está rojo vivo, tiene una alta temperatura. O una foto donde yo estoy tomando la lectura con el medidor y entonces el medidor me dice que tiene 100, 120 grados centígrados. Entonces, aquí en el anexo ustedes ponen eso, ¿no?
¿Quién es, dice, gestión de preventiva, quién es el responsable de realizar ese tipo de gestión preventiva, ¿no? Entonces aquí dice, ¿quién verificación del cumplimiento? ¿Quién es el responsable? ¿Hay cumplimiento legal o no hay cumplimiento legal? ¿Se está, como que se llama, cumpliendo legalmente ese trabajo? ¿Sí o no? Puede ser el caso que a lo mejor sí el trabajador tiene todos los equipos de protección personal, está con todo lo necesario, entonces, bueno, no hay, como que se llama, no hay no hay que hacer algún tipo de cuestiones de la normativa, ¿no? Entonces, si no se está cumpliendo legal o si se está cumpliendo legalmente, yo pongo la observación de la referencia legal, ¿no? Aquí yo tengo que poner, bueno, según la normativa 93 indica que los trabajadores tienen que estar a temperaturas de tanto, ¿sí? Entonces, aquí yo pongo la observación. Aquí es el responsable, el que hace, como se llama, la verificación, el que tiene que estar a cargo de esa persona, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con protegerlo o no, ¿no? Si se está cumpliendo, bueno, listo. Pueden poner ustedes en la observación si se cumple con la respectiva normativa legal o no se cumple con la respectiva normativa legal, ¿no? Aquí vienen las acciones a tomar y el seguimiento, ¿no? Entonces aquí ponen la descripción del seguimiento, qué es lo que tienen que hacer, como el plan de acción, ¿no? Es el trabajador tendrá que utilizar, se me ocurre, este equipo de protección personal, o hay que poner una salvaguarda, o hay que poner una cuestión protectora, o hay que aislar el calor. Bueno, ustedes aquí ponen qué es lo que se debe hacer, ¿no? Entonces aquí ustedes ponen cuándo se debe subsanar, ¿sí? Hasta cuándo se debe subsanar este tipo, como que se llama, de situación, ¿no? Esto puede ser en una semana, puede ser en 2 semanas, ya que se puede, como que se llama, dar este tipo de situación, ¿no? Entonces, como que se llama, el seguimiento y acciones, pues responsable firma, ¿no? Entonces el estatus del Estado, si es que si se lo está cumpliendo o no se lo está cumpliendo, ¿no? Y así sucesivamente tenemos los otros riesgos, ¿sí? Tenemos aquí exposición a radiación solar, exposición a temperaturas extremas, iluminación. Entonces, si ustedes al estar haciendo la identificación de ese peligro, ustedes encuentran que existe ese peligro, ustedes llenan, ¿sí? Ustedes llenan todo lo que tiene que ver aquí en estas filas, ¿no? Si ustedes al estar realizando la identificación del peligro, del riesgo, ustedes se dan cuenta que el trabajador no está expuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí, exposición a radiación solar. No, el trabajador no está en exposición a radiación solar. Él está dentro de un galpón industrial. Él no tiene contacto con el sol. Entonces, como no tiene contacto con el sol, ustedes pueden dejar en blanco o pueden poner no aplica, ¿no? La letra N, guión A, no aplica, ¿no? Entonces, como no aplica, el resto, pues ya ustedes no tienen que hacer nada, ¿no? Pero si sí aplican, ustedes tienen que llenar. Estos, por ejemplo, son en los riesgos físicos. Ojo también con esto. Cuando yo estoy trabajando con riesgo físico, yo cómo puedo evidenciar de que el trabajador está en una situación caliente, en una situación fría. ¿Cómo puedo evidenciar que el trabajador está con radiación solar? ¿Cómo puedo yo evidenciar que el trabajador está en un área no iluminada, hay poca iluminación, o está trabajando con algún tipo de equipo vibratorio? Entonces, eso yo solamente lo puedo hacer a través de medidas, ¿sí? A través de medidas con instrumentos de medición, ¿no? Por eso ustedes ven aquí, en donde dice aquí valor, ¿sí? Valor referencia, ¿sí? Valor referencia, aquí ustedes tienen que poner cuál sería la cantidad en el cual el trabajador podría estar ahí, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, aquí en lo que tiene que ver con, bueno, veamos el punto aquí de temperatura, ¿no? ¿Hasta cuántos grados centígrados es aceptable, ¿no? El trabajador está en un ambiente en donde está trabajando se me ocurre, en ese ambiente tiene 35, 36, 37 grados centígrados. Está trabajando en un ambiente súper caluroso. Entonces, eso no es lo recomendable, ¿no? Aquí ustedes ponen aquí ustedes tienen que poner la cantidad de referencia, ¿no? Por ejemplo, en un lugar cerrado, por lo general, el trabajador tiene que estar trabajando entre unos 21
a 27 grados centígrados. Esa es la temperatura ideal que un trabajador debería estar, como que se llama, en un ambiente de trabajo, ¿no? 21 o 27 grados centígrados, más o menos por ahí es la. Pero si ya pasa de 27 grados centígrados, 28, 29, 30, 31, 33, ya se vuelve un ambiente pesado, un ambiente caluroso. Entonces, aquí, en esta columna de aquí, ustedes tienen que poner, como indican aquí, cuáles son los valores de referencia, cuál es el valor aceptable, ¿no? Por ejemplo, vamos a ruido. ¿Cuál es el valor aceptable de un trabajador de 8 horas de trabajo? 85 decibeles, ¿no? Eso nos dice cómo se llama la normativa, son 85 decibeles. El trabajador está realizando un trabajo, por ejemplo, en una área donde hay luz artificial, ¿sí? ¿Cuánto es lo ideal en esa área específica que el trabajador está realizando con luces? Bueno, aquí, como indica aquí, en el 2393, en el artículo 56, me dice, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad? A lo mejor en esa área necesita 300 luxes, entonces yo tengo que poner aquí 300 luxes. Aquí yo voy a colocar en esta columna el valor referencial exacto, el que se necesita, ¿no? Y en estas columnas de acá yo voy a colocar el valor medido. Se me ocurre, yo aquí, por ejemplo, puse de 21 a 27 grados centígrados es lo adecuado. Y yo cuando hago la medición con el termómetro, ¿sí? Con el termómetro húmedo, creo que se llama, me sale que aquí hay una temperatura de 30 grados centígrados. Chúpica. Si lo normal es entre 21 y 27 y aquí tiene 30 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que el trabajador está en un ambiente no adecuado, ¿no? Entonces, hay que tomar medidas. Aquí yo le pongo la valoración. ¿Qué valoración le pongo? ¿Será baja aquí? ¿Será media? ¿O será alta? ¿Ya? Entonces, según los criterios técnicos, yo veré aquí, ¿no? No puede ser baja, porque el trabajador está fuera de lo normal. Estamos hablando de 30 y pico de grados centígrados, ¿está? Entonces, está él sudando, él está acalorado, él está ya un poquito ofuscado. Que si estuviera, por ejemplo, se me ocurre, estuviera por ahí por 28 grados, por ahí 29, bueno, está un poquito como accesible, le puedo poner aquí, le puedo poner 1, ¿no? Pero si ya lo veo que ya está a 30 grados centígrados, es caluroso, ya está el que se sofoca, bueno, yo aquí le pongo por ahí una calificación de 3, más o menos por ahí, ¿no? Donde yo ya tengo que realizar algún tipo de trabajo, ¿no? Y así sucesivamente. Preguntas, por favor, señores. ¿Entendieron más o menos la mecánica, cómo es que se trabaja con esta matriz de riesgo? Sí, y no me la puede pasar, ingeniero. Sí, no la puede pasar. Sí, claro, le puedo facilitar este material, se lo puedo subir a la plataforma para que ustedes lo tengan ahí, ¿no? Sí, por favor. Ejemplo, También, por favor. Ya, eso es en riesgo físico, ¿no? Pero como les dije, no solamente la matriz de riesgo tiene riesgo físico, tiene también otros tipos de riesgo, como por ejemplo aquí el riesgo mecánico, ¿no? ¿Qué es el riesgo mecánico? Entonces aquí vemos nosotros los detalles, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos mecánicos que podemos encontrar? Según la matriz del Ministerio de Relaciones Laborales, nos dice que pueden haber atrapamientos en instalación, puede haber atrapamiento o entre objetos, puede haber atrapamiento por vuelco o máquina o carga, puede haber atropello o golpe por vehículo. ¿Qué más tenemos aquí? Caída de personas al mismo nivel, trabajos en altura, caídas, manipulación de objetos, espacios confinados, choque contra objetos inmóviles, choque contra objetos móviles, choques de objetos desprendidos, contactos eléctricos, indirectos, desplomes, derrumbamientos, superficies irregulares, manejo de explosivos, manejo de productos inflamables, proyección de partículas, punzamientos de extremidades interiores, inmersión en líquidos o material particulado, manejo de herramientas cortopulsantes, ¿no? Entonces, aquí el Ministerio de Relaciones Laborales me pone 12 posibles peligros o riesgos de índole mecánico, ¿no? De riesgo mecánico, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos factores de riesgo que me pueden a mí ocasionar algún tipo de daño. Entonces, por ejemplo, atrapamiento en instalaciones. ¿De qué trata eso? Bueno, los empleados y o visitantes podrían quedar atrapados dentro de las instalaciones. Si eso pudiera suscitarse, entonces yo aquí pongo la descripción. ¿Cómo se podrían ellos quedar
dentro de las instalaciones encerradas, ¿no? Entonces, aquí es interesante porque aquí en el riesgo mecánico yo voy a utilizar el método de William Fine. Aquí solamente ustedes pueden aplicar el método de William Fine. Entonces, aquí en el método de William Fine yo doy valores numéricos aquí, ¿no? Se me ocurre, aquí yo pongo, déjenme ver si es que me logra coger, ¿no? Yo pongo aquí, no sé, pongo 2, acá pongo 30, acá pongo 45. Entonces, automáticamente, miren, me sale 2700, me sale aquí. Entonces, ¿qué me dice? Crítico. Esto no se puede tolerar, ¿sí? Esto de aquí automáticamente yo ya tengo que realizar una acción, parar la obra, no puedo, como que se llama yo, hacer más cosas, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, es a través de la matriz de William Fine. Ya les enseño más adelantito la matriz de William Fine, en qué consiste y cómo se hace, ¿no? Pero aquí se ponen son valores numéricos. Es un poquito diferente a la matriz, por ejemplo, con riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgo ergonómico, riesgo de es distinto. En los riesgos mecánicos, aquí en la matriz del Ministerio de Relaciones Laborales se trabaja exclusivamente con el método de William Fine, ¿no? Entonces, el método de William Fine, ¿qué tenía? Tenía la severidad del daño, tenía la exposición y tenía la probabilidad. Son 3 valores que aquí uno tiene que poner, y tiene que poner valores numéricos. Más adelante vamos a ver lo que es el método de William Fine, ¿no? Entonces ya vimos, por ejemplo, riesgos mecánicos, ya vimos el riesgo físico, aquí, por ejemplo, en el riesgo químico, aquí también en el riesgo químico, aquí me están colocando, me indican, hay exposición a químicos. Los contaminantes químicos son sustancias naturales, entonces me indica si el trabajador tiene exposición al riesgo químico, entonces yo tengo que poner aquí la descripción, ¿no? Sí, qué tipo de riesgo químico es el que está expuesto, qué es lo que se hace. Bueno, ahí se trabaja con los valores límites ambientales, eso significan los TLB, ¿sí? Los TLB, aquí ppm significa partes por millón, ¿no? Entonces, eso ustedes lo van a aprender cuando veamos higiene industrial, ustedes a saber calcular cuántos son los valores límites ambientales que tiene esa sustancia química, ¿no? Entonces, aquí me están poniendo el valor de referencia. Se me ocurre, aquí estoy yo trabajando con amoníaco. Entonces, él en el amoníaco, aquí se pone el valor de referencia que tenemos que buscarlo en las normativas. ¿Cuál es el valor de referencia en el cual un trabajador puede estar realizando su labor sin ningún peligro? Tengo que poner aquí la referencia. ¿Cuál es el valor medido? Ese valor medido tiene que ser a través de ciertos instrumentos de medición que se llaman captadores. Estos captadores son unas especies de aparatitos que uno los coloca en ciertas áreas del trabajo y eso es como una especie de filtro, ¿no? Que como hay sustancias químicas que son gaseosas, ¿sí? Entonces en el ambiente eso se va quedando ahí, ¿no? Es como los filtros de los aires acondicionados, más o menos así, ¿sí? Entonces en ese filtro se queda la sustancia química y esa sustancia química yo la llevo al laboratorio y en el laboratorio me indica cuántas partes por millón tienen, como que se llama esa sustancia, ¿no? Un ejemplo se me ocurre. Yo a lo mejor aquí me dice que partes por millón son 100. 100 es lo tolerable. 100 partes por millón debería tener un trabajador normal en una área que es tolerable, que no causa ningún efecto, ningún daño. 100 partes por millón. Pero cuando yo hago el análisis a través del laboratorio, me indica que aquí tiene 200 partes por millón. Chúspica, ya estamos hablando de bastante. Es bastante. El trabajador no puede estar en esa área de trabajo, ¿no? Entonces, ahí tengo que tomar yo las medidas correctivas, que pueden ser medio o pueden ser aquí. Perdón, la valoración es medio alto y tengo que tomar las medidas preventivas o correctivas, ¿no? Acuérdense, chicos, siempre en la parte de anexo ustedes tienen que colocar una foto o tienen que colocar la normativa que indica que no se puede trabajar como que se llama a esos tipos de niveles. Ustedes pueden colocar aquí, ¿no? Entonces, fotos o pueden colocar la normativa legal que indica que el trabajador no está en una área apropiada y adecuada, ¿no? Eso con riesgo químico, con riesgo biológico también es muy parecido al riesgo químico, ¿no? Ahí también yo tengo que
el valor de referencia, ¿sí? Ahí se trabaja como que se llama con los valores límites ambientales en cuestiones de contaminantes biológicos, ¿sí? También ahí dentro de la normativa me indica cuál es lo tolerable, cuál no es lo tolerable, ¿no? El valor medido y pues, lo coloco en la parte de acá el anexo, ¿no? La foto, o la normativa y pues, el plan de acción. En el riesgo ergonómico es también muy parecido. En el riesgo ergonómico, en cambio, también hay otros métodos, ¿no? Hay otros métodos. Aquí, por ejemplo, nos están dando las recomendaciones para hacer la valoración, como que se llama, de ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este riesgo, dice el E01, ergonómico E01, ¿no? Entonces, ¿cuál es este riesgo E01? Dice, riesgos originados por el manejo de carga pesada o por movimientos mal realizados, al levantar el objeto, al estirar o empujar objetos, o al manejar o lanzar objetos, ¿no? Entonces, el trabajador al realizar este tipo de actividades, levantar, estirar, empujar o lanzar el objeto, entonces, según esa actividad que él está haciendo, yo tengo que hacer la evaluación a través de qué método. Bueno, los métodos sugeridos son el REBA, son el SNOC y Cirilo, es el método del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, el 15, este es el de la Unión Europea, ¿sí? O un nivel de actuación, ¿no? Entonces, aquí hay 3 métodos que me están sugiriendo que yo puedo realizar esa evaluación. Ustedes me dirán, bueno, ¿y esos métodos, ingenieros, cómo son? Bueno, esos métodos ustedes tienen que aprenderla cuando vean ustedes la materia de ergonomía. En ergonomía se pueden revisar estos métodos, ¿no? Acá tenemos otro tipo de factor de riesgo ergonómico, manipulación de carga, ¿no? La carga física del trabajador se produce como consecuencia de las actividades físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patologías osteomuscular, aumento del riesgo del accidente, disminución de productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal o en inconfort, ¿no? La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. Yo, ¿cómo puedo medir ese tipo de levantamiento de carga? Bueno, a través del método es el HINS, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, este de aquí es norteamericano, ¿no? Y el HINS es como que se llama europeo, y la NIOSH es como que se llama norteamericano, ¿no? Estos son institutos de estos países que ellos han creado esos métodos y nosotros los podemos realizar. Cuando veamos ergonomía, podemos nosotros ver un poquito de estos métodos, ¿no? Y así sucesivamente, estudiantes pueden ver que existen varios métodos, ¿sí? RULA, REBA, OWA, OCRA, LES, el del HINS, el de la NIOS, bueno, hay diferentes tipos de métodos. Aquí me están indicando sugerencias, yo puedo utilizar cualquiera de ellos. O sea, no voy a hacer la evaluación con todos ellos, no. Uno de ellos puedo utilizar. Cualquiera de estos métodos a mí me puede servir para hacer la evaluación de ese riesgo, ¿no? Riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial también tenemos como que se llama algunos métodos distintos, diferentes, y tenemos, por ejemplo, algunos factores de riesgo, como por ejemplo turnos rotativos, turnos nocturnos, trabajo a presión, alta responsabilidad, sobrecarga mental, minuciosidad de la tarea, trabajo monótono, inestabilidad en el empleo, déficit de la comunicación. Bueno, hay un sinnúmero aquí de propuestas. ¿Y yo cómo evalúo esos riesgos? Bueno, por lo general el método psicosocial se evalúa con cuestionarios, ¿no? Son cuestionarios. Entonces, el estudio psicosocial utiliza algunos cuestionarios, ¿no? Entonces, como que se ejemplo, aquí dice estudio psicosocial. Está el de Navarra, está como que se llama el de la Psico 31, está el COQ no sé cuánto, bueno, son como unos 3, 4 métodos más o menos que podemos nosotros realizar. Eso cuando veamos nosotros ergonomía, ahí ustedes pueden revisar, ¿no? O si ustedes quieren salir un poquito así como bueno, ¿cuál será el método? Bueno, pueden investigar, ¿no? Métodos de evaluación de riesgo psicosocial y ustedes encontrarán. Métodos de evaluación de riesgo químico ustedes encontrarán, ¿no? Y así pueden ustedes hacer un trabajo autónomo acerca del tema, ¿no? Entonces, eso es un poco la matriz de riesgo, cómo es el formato original. Les voy a mostrar cómo yo lo hice en el instituto, ¿no? En el instituto yo hice a través del método binario, ¿sí? En donde, pues aquí, ustedes pueden ver en lo que tiene que ver, aquí está en forma general, están totalmente todas las áreas de trabajo, ¿no? Por ejemplo,
Aquí, ¿qué áreas de trabajo tenemos en el instituto? Yo le digo. Ya, tenemos nosotros el organismo de gobiernos y autoridades, ¿sí? Esa es una estructura organizacional donde ellos son los que toman las decisiones en el instituto. ¿Está conformado por quién? Por la rectora, vicerrectora y 4 representantes, ¿no? Ellos se reúnen creo que una vez a la semana. ¿Cuál es el proceso analizado? Entonces, son representantes para cargo colegiado superior, se incluye rector y vicerrectora porque están en otra celda, ¿no? Bueno, aquí como que se llama, he indicado cuál ha sido el proceso que se ha analizado, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que ellos realizan? Encargados de aprobar políticas, planes, estrategias y objetivos que consoliden y fortalezcan la institucionalidad, de conformidad a los lineamientos del órgano rectorado de la política pública de educación superior. Sus resoluciones son ejecutables para toda la institución, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí, ¿cuántos están conformados con eso? Trabajadores, hay un total de 6 trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cuántos hombres? Hay uno, hay un solo hombre. ¿Cuántas mujeres? Hay 4 mujeres. ¿Y cuántas personas vulnerables? 1. En esa época, cuando yo hice, estaba el ingeniero Guayamabe dentro de este OS. Por eso es que el ingeniero Guayamabe, como es un compañero con vulnerabilidad, pues estaba en ese grupo, ¿no? Entonces, por eso si ustedes suman 1 más 4, 5, 5 más 1, 6. El total de trabajadores serían 6, ¿no? Entonces, aquí comenzamos a realizar, por ejemplo, los factores mecánicos, ¿no? Entonces, en factores mecánicos, como ustedes ven aquí en blanco, significa que no aplica, ¿no? No hay ahí nada que evaluar, ¿no? Aquí en el segundo dice, caída de personal al mismo nivel. Bueno, según el trabajo que ellos realizan, no es que ellos están caminando para aquí y por allá. El trabajo de ellos por lo general es estar sentados. Estar sentados y comenzar ellos a hablar. Entonces, no hay posibilidad de caída al mismo nivel, ¿no? Por eso yo le he puesto aquí trivial. Aquí el riesgo va a ser como que se llama trivial, ¿no? En el acá, caída de objetos por desplome o derrumbamiento. No existía, en ese momento que hice el riesgo, no existía ningún tipo de armarios o cuestiones de repisas o cosas que le caigan en la cabeza, ¿no? Entonces, como no existía, pues bueno, aquí le puse tolerable, ¿no? No había esa posibilidad. Podía ser trivial, bueno, aquí yo le puse todo tolerable. Ese es en base al criterio que uno, como que se llama, en base a la observación que uno tiene, ¿no? Entonces, los demás otros riesgos mecánicos he puesto trivial, significa que es trivial, que no hay ningún plan de acción que elaborar, ¿no? Eso es trivial, no hay ningún plan de acción. Entonces, pero en cambio acá sí, en esta parte donde dice atropello o golpe por vehículo. Entonces, como estas personas por lo general cuando van a tener las reuniones, ellos van en vehículos y pueden ser atropellados, porque en el garaje, perdón, no es garaje, sería en el parqueadero, pues no hay señalética, nada de ese tipo de cosas. Entonces, por eso que yo puse importante, ¿no? Que hay que tomar medidas en este tipo de factor de riesgo. Estas personas pueden ser atropelladas por golpe o por vehículo. Están en un área donde hay este tipo de situación, ¿no? Factores físicos, aquí también por ejemplo factores físicos. Contaminantes térmicos, no, lo puse trivial, porque como ellos trabajan con aire acondicionado, la temperatura es bastante confortable, pues yo le puse trivial, ¿no? Estrés térmico, sí hay un estrés térmico, como se llama, un poquito moderado, podemos decir, porque el aire acondicionado a veces no funcionaba muy bien, habían días de que como que no funcionaba, por eso a veces había días de que no estaba entre 21 y 27, ¿no? Entonces, a ver, los contactos térmicos tienen que ver con cuestiones calientes, si es que ellos están con cuestiones calientes. En estrés térmico significa que si hay algún tipo de elevación de temperatura o baja de temperatura. Es moderado porque el aire acondicionado no funcionaba muy bien, ¿no? Esto fue hace como 3 años que hice yo esta matriz. Contactos eléctricos directos, bueno, trivial, no hay contactos eléctricos directos, no hay algún contacto que ellos puedan tocarlo y automáticamente se electrocuta, ¿no? Y así vamos nosotros colocando, vamos colocando trivial, moderado, si se dan cuenta ustedes, miren, cada factor de riesgo. Este ya está, este es en forma general. Por ejemplo, acá yo tengo por cada factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, este de aquí creo que es factor de riesgo. ¿Qué factor de riesgo este? Este es físico. Me parece que es físico. A ver, no, aquí están es por áreas de trabajo. Solamente nada más el organismo de gobierno autónomo. En el de acá está organismo de gobiernos de autoridades. Este sería el mismo.
coordinación de vinculación con la sociedad. Esta es coordinación de vinculación con la sociedad. El de acá es coordinación de carrera. El de acá está el área de coordinación de investigación-desarrollo. Acá tengo yo el centro de idiomas. Acá está el centro de información integral OEC y OC. Acá tengo el área de secretaría general, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí están, en lo que es proceso analizado, están las áreas que yo he estado como que se llama realizando el respectivo, la identificación. Y ustedes pueden ver aquí, en donde está en blanco, significa que ahí no hay ningún tipo de problema, no aplica, ¿no? Y donde yo he puesto ya tolerable, trivial, moderado, automáticamente se ha colocado, ¿no? Ya. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta? No, pregunta no, ingeniero, pero sí me quedo satisfecho con este método, porque anteriormente yo conocí otros métodos, pero corto. Este se ve bien, como que dice, bien extenso, bien completo. Sí, este es por lo general el que les piden a ustedes el Ministerio de Relaciones Laborales. Es un formato que ellos mismos lo envían, ¿no? Pero, o sea, tenemos que practicarlo, o sea, tenemos como que se llama que hacer esto. Eso sí lo vamos a hacer, puede ser la otra semana, voy a ver si traigo unos ejercicios para que ustedes como que se llama identifiquen los riesgos, ¿sí? Los valoren, los evalúen y ustedes como que se llama los logren colocar en esto, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Esta es la matriz de riesgo, esto es como especie de un pequeño abreboca de lo que ustedes tienen que hacer con la llenada de la matriz de riesgo. Creo que la otra vez me decía Carla, me parece, si está aquí Carla o no está Carla. Aquí estoy, Inge. Usted me decía que usted sí había hecho matriz de riesgo. ¿Esta matriz de riesgo la ha hecho o otra matriz? Esa misma trabaja ahí en Galapesca. También tienen su formato propio, pero este es el que le envían al Ministerio de Relaciones Laborales. Ya listo. Tienen dos, una que es legal y la otra para la empresa. No me deja mentir entonces, ¿no? Esa es la que como que se llama por lo general se utiliza, ¿no? Hay algunas matrices, hay una colombiana también que se saben utilizar en algunas empresas, ¿no? Pero es muy similar, muy parecida. Ahí nomás lo que hacen es tal vez lo hacen con su propio sistema y ahí lo que hacen es copiar y pegar y colocar la información en esta matriz que es la que pide el Ministerio de Relaciones Laborales. O sea, en teoría esta matriz se ve extensa, pero ya está prácticamente hecha. No, solo nosotros tenemos que llenar de acuerdo al estudio que hagamos, de acuerdo a la investigación, pero ya está hecho el formato. No le veo tampoco la complejidad de eso, porque el formato ya está hecho, que sería lo más complicado. Nosotros tenemos que evaluar y medir y solo llenar las celdas para mi concepto, pues, ¿no? Claro, pero ahí es donde depende su criterio, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted va a poner tal vez un criterio que no es el adecuado, a lo mejor usted pone tolerable y no es tolerable, a lo mejor como que se llama es importante. Entonces, ahí usted puede como que se llama también, también fallar. Por eso es que cuando uno pone trivial, tolerable, importante, intolerable, usted tiene que saber por qué lo pone, ¿no? Que realmente su criterio esté basado en la normativa, que su criterio esté basado en la evidencia objetiva que usted como que se llama ha recopilado, ¿no? Por ejemplo... Es que claro, nosotros tenemos ya responsabilidad legal al no llenarla correctamente. Así es, pero por ejemplo, hay que llenarla, como les digo, con madurez, con un sentido crítico, analítico, reflexivo, adecuado, ¿no? Y teniendo como herramientas, pues, los medios de información, ¿no? La observación, ¿sí? Las técnicas, por ejemplo, de observación, como el checklist, que tenemos también otra técnica que es la entrevista, y sus instrumentos, pues, el cuestionario de preguntas, ¿sí? Podemos utilizar eso. Pueden ser videos, fotos, puede ser también lo que son antecedentes históricos en lo que es los indicadores reactivos, indicadores proactivos, todo ese tipo de material ustedes tienen que sumar. Entonces, cuando yo pongo ahí tolerable, trivial, importante o intolerable, yo lo hago basado en toda esa información que he recopilado, ¿no? Que realmente, si yo pongo tolerable es porque en ese sector no ha habido nunca un accidente, la gente trabaja muy bien, no se identifica como que se llama peligro, no hay la exposición del trabajador a esa área, no hay la probabilidad de que él sufra un accidente porque nunca está por ahí, no está en contacto directo con el peligro. Ahí yo pongo como que se llama tolerable, ¿no? Tolerable, trivial.
Pero si yo pongo importante, yo tengo que evidenciar que ese trabajador sí realmente tiene contacto con la máquina, con la maquinaria, con la herramienta, con el área donde él está trabajando, está en un ambiente ruidoso, está en un ambiente caluroso, hay poca iluminación, está en un ambiente radioactivo, está como que se llama levantando carga inadecuadamente, está levantando o está empujando, bueno, entonces, en base a esos criterios yo tendría que poner si es importante y si es intolerable, pues significa que ese trabajador está en un área totalmente como en una mina y que podría explotar en cualquier momento y se puede ocasionar un accidente grave, ¿no? Entonces, bueno, eso poco a poco lo vamos a ir viendo, pero... Por ejemplo, ingeniero, intolerable en una mina, como usted lo menciona, y prácticamente, si hago un análisis aquí sentada del Malecón 2000, la mayoría va a salir trivial. O sea, de un trabajador que solo trabaja, por ejemplo, dando ronda al Malecón. Ellos prácticamente es trivial el riesgo que tienen. Bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo, porque por si acaso, si por el sector yo detecto que existe delincuentes que están armados, entonces, y si el trabajador no está armado, entonces ya no sería tan como que se llama, tan trivial y tolerable. Entonces ya estoy identificando un peligro. Bueno, aunque la ley dice que está prohibido estar armado en espacios públicos. Así es, pero por eso digo, o sea, es según lo que yo observo, según lo que yo voy a recopilar la información, ahí es que yo podría valorar como que se llama ese riesgo, ¿no? Según datos históricos, yo veo que ya van como 5 años, 6 años, y nunca ha pasado ahí ningún tipo de que una persona lo ha apuñalado, le ha disparado, le ha como que se llama ocasionado algún tipo de daño. Bueno, entonces el trabajador sí estaría en trivial y tolerable. Pero yo he visto como que se llama por las redes sociales, he visto algunos de estos policías que se han dado de puñete, como que se llama, con unos vendedores por ahí. Andaba de puñete por aquí, por acá, y unos que se dieron la otra vez vi un video de un policía que le partieron la cabeza. Bueno, por ejemplo, A esos guardias que los matan. Claro, de esto, la otra vez yo vi un policía municipal con esto cuando en la pandemia, que le dieron una puñalada y quedó muerto el señor ahí, ¿no? Entonces, supuestamente estos policías, el de Quito creo que fue. El de Quito fue. El de Quito. Y así hay otros también que lo sacan a carrera, a palo, les tiran aceite caliente. Bueno, habría que ver, habría que coger todo. Una pregunta, ingeniero, una preguntita. En el caso de, ejemplo, han habido 3 homicidios con personal que trabaja en el puerto marítimo, en Cotecón, por parte de la seguridad. Antes no se registraba ese tipo de hechos, pero fueron lógicamente fuera del trabajo. ¿Se puede sumar nosotros al momento de realizar una matriz de riesgo? ¿Qué sería? Ya como veo que hay un antecedente de 3 personas que los mataron, como un riesgo psicosocial, porque están expuestos a las mafias o algo así. ¿Lo puedo sumar o no? Sí, en el riesgo psicosocial sí se podría considerar. Se podría considerar en el riesgo psicosocial, porque ahí hay un poquito de presión emocional, estrés puede haber. Sino que esa es otra forma como yo, es un método que se hace a través de cuestionarios. Son cuestionarios que por lo general hay unos que tienen 43, otros tienen 30, otros tienen 50 preguntas. Hay uno como que se llama, ve cuál es el que más se acopla a la necesidad del trabajador, ¿no? Pero sí, se tiene que tomar en cuenta ese tipo de situación estresante fuera del trabajo, porque a veces el trabajador cuando viene al trabajo viene con ese problema desde su casa, ¿no? Entonces desde su casa él va a incidir ese problema dentro de su trabajo, ¿no? Entonces cuando tratamos el riesgo psicosocial sí son tomados en cuenta. ¿Alguna otra consulta más? Y ingeniero, el caso del guardia también que asesinaron en la cárcel, no sé si usted habrá escuchado, asunto de ese robo que hubo en Malta, que se robaron $200,000, creo que fue. Ya, entonces miren, eso es un accidente que suscitó dentro del área de trabajo. En lo que es psicosocial también afecta mucho, en lo que es riesgo mecánico también afecta mucho, que ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué mecánico? Cuando hablamos nosotros de heridas cortopunzales, es que lo mataron con un cuchillo, con algún revólver, o sea, ocasionó algún tipo de daño en su parte fisiológica, ¿no? Entonces lo podemos nosotros encasillar, pues, en cuestiones de riesgo mecánico, también lo podemos encasillar en cuestiones de riesgo psicosocial. En esos dos tipos de riesgos se podrían colocar. Allá, listo. Por eso que nosotros cuando hacemos la identificación del riesgo,
Y ese es el error. Yo he tenido lastimosamente muchos estudiantes, hasta ahorita, no sé si ustedes, vamos a ver cómo salimos con ustedes, pero hasta ahorita las cortes que yo he trabajado con ellos han sido muy subjetivos, demasiado subjetivos. No han sido muy detallosos. Cuando uno realiza, por ejemplo, un trabajo de observación, el trabajo de observación no es que uno abuele pájaro, escanea y ya, y uno, no, tiene que ser uno minucioso, tiene que ser uno un poquito, ¿cómo se podría decir? Como malicioso, si podemos decir, ¿no? Ver un sitio y comenzar ya a analizar, comenzar a hacer mi hipótesis. Esto resulta realmente peligroso. ¿Qué puede pasar? ¿Qué se podría suscitar? Entonces, uno comienza a hacer hipótesis, ¿no? Si esto se cayera, ¿qué daño ocasionaría? A la persona que le cayera, lo mataría, lo lesionaría. Se me ocurre, hay un piso que está dañado. Bueno, este piso que está dañado, por aquí las personas circulan bastante, sí, circulan bastante. Una persona se puede aquí, como que se llama, tropezar, caer. Sí, una mujer que tenga tal vez tacos, se me ocurre. Se enreda y se cae, ¿sí? Por aquí circulan personas, me estoy refiriendo como que se llama en el caso como en el instituto, ¿no? Hay un hueco en el piso, por aquí circulan personas con muletas, con sillas de ruedas, ¿se pueden aquí tropezar? Sí, si se tropiezan, bueno, ¿cuál sería la causa? Bueno, esta persona puede tener esto. Ahí yo voy sacando y ahí puedo tener como que se llama el criterio de poner si es tolerable, si es trivial, tolerable, importante o intolerable, ¿no? Entonces, eso hay que, cuando uno hace una identificación de peligros y riesgos, no puede ser muy, ¿cómo le diría? Muy facilista, nada más, o sea, no puede ser impreciso, uno tiene que dedicarle un poquito de tiempo a eso, ¿no? Lleva su tiempo, ¿no? Yo he hecho matrices de riesgo con los estudiantes, pero la verdad, como les digo, hasta ahorita no han llegado a lo que uno quiere, ¿no? Porque cuando uno las ha revisado, uno dice, pero ¿y este no ha tomado en cuenta esto, lo aquí, lo de acá, lo de allá, lo ha dejado? No, ingeniero, es que chúspica se me pasó. O sea, por favor, tenemos que ir desde los principios, aprendiendo bien las cosas, ¿no? Porque ya cuando nos toca a nosotros realizarla en la vida profesional, ya estamos acostumbrados, es parte de nuestra cultura hacerlo bien hecho, Y a veces se nos pasa, a mí se me han pasado a veces situaciones. Y todos los años yo sigo aprendiendo, porque hay estudiantes que a veces han detectado nuevos riesgos, nuevos peligros que yo no los he notado. Y sí se han visto, ¿no? Entonces, bueno, más o menos eso hay. A ver, nos ubicamos de nuevo en la diapositiva. Estamos matriz, la evaluación de riesgo. Ya, listo, nos hemos quedado en esto de aquí, ¿no? Método binario simplificado, creo que ya lo habíamos visto. A ver, vamos a ver, creo que aquí está el de... Ya, entonces yo les indicaba que hay una crítica acerca de este método binario, porque dice que es un poquito a veces insuficiente, ¿no? Porque uno por lo general lo hace desde un punto de vista subjetivo. No es como que se llama, que tal vez tenga, ¿cómo les diría? Es como bien específico, como digamos, pongamos del 1 al 10, ¿no? Del 1 al 10 a lo mejor este método tiene un 7, ¿no? Porque a lo mejor faltan ciertas cositas. Ojo, el método que yo les enseñé hace un momento de la matriz de riesgo no es como que se llama un método netamente binario, es una especie de una composición. Ese podemos decir que es un método semi-cuantitativo, podemos decir, más o menos por ahí, ¿no? Semi-cuantitativo y en algunas partes pues cuantitativo, porque sí realmente utilizamos nosotros medidas. Ustedes se dan cuenta, en todo lo que nosotros veíamos, utilizamos unidades de medida. En el riesgo mecánico hay unas fórmulas, hay unos valores que uno les da, hay unos cálculos que hay que hacer. Entonces, eso es cuantitativo. Entonces, la matriz de riesgo que nosotros utilizamos es netamente cuantitativa. Esta de aquí es como que se llama un poco subjetiva, ¿no? Yo hice la matriz de riesgo, como ustedes pueden ver, lastimosamente en el instituto no tenemos instrumentos de medición, ¿no? No tenemos instrumentos de medición, no hay luxómetro, no hay
espectrómetro, no hay sonómetro, bueno, no hay un sinnúmero de aparatos para medir, entonces no podía yo como que se llama tomar las medidas exactas, ¿no? Por eso lo hice con ciertos instrumentos, así se puede decir, con el celular, por ejemplo, ¿no? El celular, hay unas aplicaciones en el celular que uno baja y ahí uno puede, por ejemplo, bajar un sonómetro, un luxómetro, uno lo puede bajar, ¿no? Pero no es el instrumento real, como que se llama, para este tipo de situaciones. Entonces, pero sí me da ciertos parámetros que me indican, pues, si debo tomar medidas o no debo tomar medidas, ¿no? Por lo general, por ejemplo, en el instituto, uno de los riesgos que nosotros tenemos por lo general bastante altos son riesgos mecánicos, riesgos ergonómicos, riesgo psicosocial. Eso hay bastante en el instituto. El riesgo físico también en lo que tiene que ver con cuestiones de temperatura, porque como no hay aire acondicionado en algunos cursos, entonces hay el problema como lo que se llama de calor. En riesgo biológico también existía problemas de riesgo biológico en el instituto, porque en los riesgos biológicos estamos hablando de virus, bacterias, hongos, mohos. En el riesgo como el instituto está cerca de, o está rodeado, como que se llama, de malezas, hay como que se llama alacranes, culebras, ¿sí? Hay perros, murciélagos, entonces ellos son portadores de virus, bacterias, ¿no? Entonces ahí existe ese tipo de riesgo, ¿no? Bueno. Más el camal que está cerca por ahí. Así es, más el camal que está por ahí cerca, a lo mejor los gallinazos que están por ahí, sí puede suscitarse ese tipo de situación. Otro riesgo que también nosotros tenemos ahí, aunque yo no lo he puesto, sería también interesante ponerlo dentro de la matriz de riesgo, es este tipo de riesgo donde nosotros estamos a expensas de robos, han habido muchos robos, ¿no? Se podría también como que se van a poner ahí como un tipo de riesgo social, ¿no? Porque ya nos han robado bastante en el instituto, han robado a estudiantes, han robado a docentes. No hace mucho, nomás que estuve por el instituto, nos robaron un motor de aire acondicionado, se robaron 3 extintores, a la señora del bar le robaron todo lo que tenía la señora del bar. Bueno, han habido muchas cosas. Por ahí, eso, como eso está solo, bueno, ahorita ya tenemos guardia, pero cuando no teníamos guardia se robaron bastante. Entonces, bueno, entonces dice la crítica que puede hacerse a este método es la insuficiente objetividad de su resultado por la limitada o escasa posibilidad de elección del nivel de las dos variables consideradas, ¿no? La ampliación a 4 más niveles mejoraría notablemente la objetividad del mismo. Aquí solamente nomás hay 2 variables, que es probabilidad y consecuencia. Por eso es que dicen, ¿no? Y aquí uno utiliza más un criterio subjetivo, ¿no? No estoy diciendo de que no es válido, sí es válido, sino que existen otros métodos que son mucho más objetivos, ¿no? Por ejemplo, la matriz de riesgo que nosotros estamos utilizando en el Ministerio de Relaciones Laborales es un método que se hace con el método cuantitativo, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Aquí habla el método simplificado para evaluación de riesgo de accidentes. Este es otro método. Ingeniero. Sí. Orellana le comunica que tengo que salir, no voy a trabajar y voy a salir de la clase. Listo, que por favor, amigo, que tome la asistencia, alguien me indique quién estuvo. No creo que se fue León y se fue ahorita usted, ¿no? Orellana, sí. Yo también tengo que salir. Ya, listo, me indican ya mismo cómo que se llama quiénes son los que estuvieron. Bueno, este método simplificado de evaluación de riesgo de accidentes, en cambio aquí nosotros vamos a encontrar dentro de las variables, vamos a encontrar muy deficiente, deficiente, mejorable, aceptable, no considerado para el cálculo, ¿no? Este es un método, por ejemplo, muy deficiente. Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posible generación de fallos. Deficiente, se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser corregido. Mejorable, se han detectado factores de riesgo de menor importancia, la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto del riesgo, ¿no? Y tenemos aquí más o menos el nivel de exposición continuada, frecuente, ocasional y esporádica, ¿no? Se lo hace de esta manera. Es muy parecido al método binario. Este es el método simplificado, ¿no? Tenemos también aquí nosotros, tenemos aquí 2 variables, la probabilidad, pero aquí, ¿se acuerdan que en el método binario teníamos bajo, medio y alto? En cambio aquí la probabilidad, ¿sí? En cuestiones de deficiencia es muy deficiente, deficiente y mejorable, ¿no? Tenemos aquí la probabilidad sería deficiencia y la otra probabilidad sería exposición. Esas son las 2 variables que se utilizan aquí en este método.
la deficiencia y la exposición. Dentro de la deficiencia que existe, muy deficiente, deficiente y mejorable. Dentro de la exposición, ¿cuáles son las variables que se van a medir? Continuada, frecuente, ocasional y esporádica, ¿no? Y se hace lo mismo. Por ejemplo, cuando yo hago la evaluación del riesgo, veo que la probabilidad es muy deficiente, pero veo que es continuada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Muy alta, ¿no? El riesgo, ¿cuál es? El riesgo es muy, muy alto, ¿no? Entonces, asimismo, la deficiencia es muy deficiente, pero la frecuencia es muy alta, ¿sí? Entonces, según lo que me va quedando aquí, yo tomo las medidas preventivas, ¿no? A ver, bueno, aquí están, por ejemplo, miren, también se les da valores, ¿ya? A ver, este es otro método donde, por ejemplo, aquí se ponen consecuencias y probabilidades, consecuencias mortal, muy grave, grave, leve, y probabilidades muy alta, alta, media y baja. Es muy parecido al método binario simplificado, pero es otro tipo de método que podemos encontrar, ¿no? No vamos a hacer ahorita ningún tipo como que se llama de ejercicios porque por cuestiones de tiempo. Miren, aquí voy a hablarles y aquí termino. Yo voy a terminar aquí con este método de William Fine para que ustedes como que se llama lo vean. Este método de William Fine es un método, como les dije, fue creado por un ingeniero industrial norteamericano, en donde encontramos nosotros tres variables en este método, ¿no? Encontramos la probabilidad, encontramos la exposición y encontramos la consecuencia, ¿no? Como probabilidad, posibilidad de que se materialice el accidente. Como exposición, la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, o sea, el trabajador está expuesto cada qué tiempo a este peligro, ¿no? Y la consecuencia es el daño a la salud y el costo económico. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que se les da valores. Por ejemplo, en probabilidad, ¿sí? Y comenzamos nosotros a ver cuáles son los criterios, ¿no? Dice, es el resultado más probable y esperado, ¿no? Entonces, si un trabajador, se me ocurre, está con una escalera, volvemos de nuevo a la escalera, ¿no? Una escalera que tiene un peldaño dañado en la parte de arriba, es el resultado más probable y esperado que la persona se caiga de esa escalera, ¿no? ¿Cuánto le damos a esto? Esto le damos un valor de 10. ¿Sí? Es completamente posible, no será extraño, ¿no? De que, bueno, puede pasar, de que pase, pasa, ¿sí? Pero tal vez un poquito de tiempo va tal vez a demorar, ¿no? Eso le damos un valor de 6. Sería una secuencia o coincidencia rara, pero posible. Sí, sí ha ocurrido, sí se ha escuchado que ha ocurrido eso de que la persona está subiendo una escalera y se ha caído, ¿no? Pero es una posibilidad, le damos un valor de 3. Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido. Entonces, 1. Coincidencia extremadamente remota, pero concebible, que se pueda dar, le damos 0.5. Coincidencia prácticamente imposible, jamás ha ocurrido, le damos 0.1, ¿no? Entonces, a cada uno de estos criterios nosotros lo podemos utilizar. Se me ocurre una persona, por ejemplo, camina mucho por un piso liso. Entonces, yo al observar, al ver, ¿qué digo? Bueno, sí, por ese piso he visto que sí han habido personas que se han caído. Y como está liso, pero es una probabilidad bastante alta de que esa persona, como que se llama, se caiga y se resbale por ahí. ¿Qué número le doy? Bueno, podría darle entre 10 y 6, ¿no? ¿Sí? El resultado es probable y muy esperado. Más que seguro que va a suscitarse, ¿no? Si realmente yo estoy seguro de que por la observación he visto por ahí algunos incidentes que por ahí medio se resbala, entonces le doy 10. Si yo veo que por ahí, bueno, sí es posible, sí se pueden caer, sí hay una posibilidad de que se caiga, ¿no? No será nada extraño que se caiga, porque sí por ahí circulan algunas personas, le pongo 6, ¿no? Sería una secuencia o coincidencia rara, pero sí, sí podría tal vez, ¿no? Porque no hay muchas personas que por ahí circulen, ¿no? Sí circulan unos cuantos, pero veo que siempre andan con buen zapato, no hay una posibilidad tal vez, pero de que alguien que podía caerse, se podría, 3. Y así sucesivamente se utiliza, ¿no? Entonces, aquí tenemos la primera variable con sus cantidades, ¿no? Yo aquí les doy las cantidades, y yo al poner la cantidad, yo ya estoy sabiendo por qué le pongo.
Tenemos la otra, la exposición. Aquí tenemos nosotros la exposición en donde comienzo yo a utilizar los criterios, ¿no? El trabajador continuamente y muchas veces al día, ¿no? El trabajador está expuesto, está, las 8 horas está en constante peligro, ¿no? Es un trabajador que está con el peligro ahí conviviendo. Le pongo 10. Este trabajador frecuentemente, ¿sí? Frecuentemente está ante este riesgo, aproximadamente una vez al día el trabajador. Le pongo 6. Ocasionalmente, de una vez a la semana o una vez al mes, este trabajador está frente a ese peligro. Le pongo 3. Irregularmente, de una vez al mes o una vez al año, este trabajador está en contacto con ese peligro. Le pongo 2. Raramente, cada bastantes años, cada 2, 3 años, este trabajador puede que tenga algún tipo de accidente por estar frente a ese peligro. Le pongo 1. Remotamente, no se sabe que haya ocurrido, pero bueno, ya de que puede ocurrir, tal vez puede ocurrir, pero eso es como imposible. Le pongo 0.5, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de exposición de tiempo que el trabajador está frente a ese peligro y a ese riesgo, ¿no? Esta es la variable exposición y aquí están los valores numéricos que le damos a cada uno de estos criterios, ¿no? A ver, ¿cuál más tenemos acá? Y nos faltaría la consecuencia, ¿no? La consecuencia estamos hablando del daño, de la lesión que esta persona pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí el primer criterio. Es catastrófico, ¿no? O sea, si este trabajador sufriera el accidente, sería catastrófico. Numerosas muertes de daño, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros valores, dice menores a 900.000 euros, ¿sí? Entonces sería, a ver, este es menor mayor. Este signo de aquí siempre me confundo con este signo. Este es menor. Este es menor, ¿verdad? Sí, es menor. Menor a 900.000 euros, entonces le ponemos nosotros 100. ¿Sí? Si, por ejemplo, ese accidente puede ocasionar la muerte, una persona puede quedar lisiada para toda la vida, le ponemos 100. Varias muertes, daños entre 450.000 y 900.000 euros, le ponemos 50, ¿no? Si ocasiona la muerte ese accidente, daños entre 90.000 y 450.000 euros, le ponemos 25. Lesiones graves, invalidez permanente o daños entre 9.000 y 90.000 euros, le ponemos 15. Lesiones con baja, daños entre 900 y 9.000 euros, se le pone 5. Lesiones sin baja, ¿sí? Que el daño es menos de 900 euros, le ponemos 1. En nuestro caso serían dólares. Pero, si se dan cuenta ustedes aquí, vamos a poner las cantidades numéricas y uno hace más o menos un cálculo, ¿no? Si el trabajador, por ejemplo, se muere y el daño que ocasiona al morirse, por ejemplo, la maquinaria, algo pasó, y hacemos el cálculo en costo, entre 90.000 y 450.000 en este caso, pues le ponemos 25, ¿no? Si esa muerte de ese trabajador ocasionó, no solamente se murió uno, sino que se murieron bastantes personas ahí, le ponemos. Es que esa es la poca importancia que le da la mayoría de los dueños de las empresas, porque no ven más allá de que cuál sería el costo para ellos, cuál es la pérdida para ellos. Ellos piensan que solo no importa que trabaje así, igual me estoy ahorrando en el equipo por ejemplo, en el EPP, no importa que trabaje sin casco ya, digamos que me ahorro. Ya, acá me estoy ahorrando lo del casco, pero no sabe que si sale lesionado o si muere por golpe en la cabeza, va a costarle mucho más. Así es. No ven más allá, o sea, se enfrascan en ahorrarse unos céntimos y no ven los costos reales, como un iceberg, solo ven la puntita, pero no ven lo que está abajo. Así es, por eso es que siempre se habla que prevenir es más barato que corregir, ¿no? Mejor es prevenir, porque cuando ya usted en la prevención a lo mejor invierte unos $3.000, pero cuando ya suscitó el accidente, pues estamos hablando de cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces, la prevención es una inversión. Es una inversión más que un gasto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos nosotros aplicar un poco lo que es como que se llama lo que es William Fay, ¿no? Entonces, la magnitud del riesgo, ¿no? Aquí me están saliendo los valores. Si el valor que yo me sale al multiplicar, porque yo multiplico, ¿no? William Fay multiplico, ¿qué multiplico? Déjame ver, multiplico probabilidad, exposición y consecuencia, ¿no? Multiplico
uno con otro, como ustedes vieron en la matriz de riesgo, que yo ponía los valores y se multiplicaban entre sí. ¿Sí? Entonces, estos valores que me están saliendo aquí, cualquiera de ellos, porque no, o sea, no puedo poner, por ejemplo, en probabilidad no puedo poner 2, tengo que poner uno de ellos nada más, ¿no? O bien le pongo 10, o bien le pongo 6, o bien le pongo 3, o bien le pongo 1, o 0,5 o 0,1. Cualquiera de estos aquí tengo que poner. Entonces, el producto de todo esto me sale cuando yo multiplico probabilidad, cuando yo multiplico la exposición y la consecuencia. Ahí me sale un valor. El valor que me sale aquí, si es menor de 400 y el resultado es menor de 400, totalmente, entonces el riesgo es grave e inminente. Así como vieron ustedes que me salió ahí como 2000 y pico, o sea, era grave, inminente, ¿no? Que me salga 401 o que me salga como que se llama 402, ya es grave e inminente. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando me sale grave e inminente? Bueno, detener la actividad. Esa es la actuación frente a ese riesgo, detener la actividad. Si me sale entre 200 hasta 400, o sea, 201, 210, 300 hasta 400, el riesgo es alto. Tengo que hacer una corrección inmediata. Si me sale entre 70 hasta 200, o sea, 70, 80, 90, 100, 150, hasta 200, el riesgo es notable. Debo hacer también una corrección urgente, ¿no? Si está entre 20 y 70, el resultado, el riesgo es moderado. Debe corregirse, pero no tal vez ni urgente ni inmediato, pero debe corregirse. Y si me sale el producto total de probabilidad, exposición y consecuencia menor a 20, o sea, me sale 20, 19, 18, 17 el resultado, el riesgo es totalmente, no se necesita realizar ningún tipo de acción, ¿no? Entonces, este es el método de William Fine, donde utiliza 3 variables, como es la probabilidad, la exposición y la consecuencia. Cada uno de ellos tiene valores numéricos que uno le asigna, según cómo que se llama el criterio. Y vamos a hacer unos ejercicios cuando será para la próxima clase, para que se pueda realizar, ¿no? A ver, bueno. Casito no te cae, eso pasa. Y hay algunas informaciones donde ustedes podrían, tal vez, algunos links donde ustedes podrían revisar, ¿no? Tal vez algunos de ustedes han de haber quedado con algunas dudas con esto, como que se llama el método binario, del método de William Fine, han quedado con algunas dudas, pero eso lo vamos a despejar cuando lo hagamos en la parte práctica, que tengo unos ejercicios en la parte práctica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esos ejercicios, imagínense como ustedes están en su casa, imagínense que su casa es la empresa. ¿Ya? Imagínense que su casa es la empresa y ustedes vayan escogiendo un área de su casa donde ustedes quieran hacer una identificación, una valoración y una evaluación del riesgo, ¿no? Puede ser la sala, puede ser el comedor, puede ser la cocina, puede ser el patio. Bueno, ustedes escogerán cualquier área que ustedes escojan, ¿no? Acuérdense que lo primero que uno tiene que hacer para identificar un riesgo es escoger, planificar, ¿no? ¿En qué área? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo ya sabemos? Tenemos los métodos. ¿Cuándo? Bueno, en la próxima semana. ¿Dónde? Ustedes son los que van a poner, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, bueno, yo me parece que voy a poner, se me ocurre, el cuarto de mi papá, el cuarto de mi mamá, mi cuarto, la cocina, el baño, el patio, la salidita de mi casa, subiendo las escaleras. Bueno, ustedes escogerán el área que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ya la próxima semana haremos el ejercicio, ya les mostraré unas matrices para que ustedes identifiquen, para que ustedes valoren y para que ustedes evalúen, ¿no? Y también para que ustedes me pongan el plan de acción, qué se debería hacer, ¿no? ¿Consultas? ¿Eso que vamos a hacer de evaluar una parte de nuestra casa, lo vamos a hacer en tiempo real con usted en clases o usted nos va a mandar el formato y lo vamos haciendo y lo subimos? ¿Cómo será? A ver, yo les vamos a ver un ejemplo aquí a través de diapositivas, cómo es que ustedes lo van a hacer. Y de ahí ustedes se los manda como tarea para que ustedes lo hagan en su casa tranquilamente, ¿no? Entonces yo les entrego la matriz y ustedes con el ejemplo que vamos a hacer, y ustedes van a copiar ese ejemplo, pero en su casa. O sea, ustedes lo van a hacer cuando ustedes estén en su casa. O sea, a base del ejemplo en clase, hacemos el ejemplo lo va a hacer en clase y ustedes después lo van a hacer el ejercicio en su casa. Y ya después a la otra clase ustedes van a compartir, no todos, pero tal vez unos 2, 3, van a compartir cómo lo hicieron. O
se me ocurre a lo mejor Jonathan dice, a ver, ¿cómo que se llama ingeniero? Yo hice, mi matriz de riesgo la hice ahí en el comedor. Entonces encontré estos riesgos, ¿no? Hay una silla que está media patuleca, que está media floja, y eso se puede uno como que se llama caer, ¿no? La mesa, a lo mejor la mesa tiene algún tipo de dificultad, hay un vidrio roto, a lo mejor como que se llama, existe también el riesgo cuando me traen la comida, se puede regar la comida, el piso es resbaloso. Entonces, como el piso es resbaloso, a lo que me van a traer la comida, se me puede caer el plato de comida, yo me voy a quemar, como que se llama, con ese plato, ¿no? No sé qué otras cosas más puedan, como que se llama, a ver por ahí, ¿no? Otro va a ser en la cocina, pues ahí hay un alto riesgo con cuestiones del cilindro de gas, con la hornilla, cuestiones de riesgo biológico con los alimentos, vamos a encontrar tal vez problemas con cuchillos, ¿sí? Ollas calientes, a lo mejor es caluroso, como que se llama en la cocina cuando uno está cocinando, el ambiente es muy caluroso, ahí tenemos riesgo físico. La iluminación es muy pobre, yo, chachupi, que tengo que estar haciendo esfuerzo para poder, porque es oscuro ahí en la cocina, bueno, ahí tenemos un otro tipo de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, chicos, por favor, salgan de las dudas. No, lo que me quedó claro es que física es una materia importantísima aquí por las fórmulas que vamos a tener que emplear todos los días nosotros. Así es, en especial la matriz de William Fine. Cuando veamos, por ejemplo, también índices de frecuencia, que ya vamos a ver un poquito más adelante, los índices de frecuencia, hacer cálculos, vamos nosotros a calcular cómo sacamos un índice de frecuencia, un índice de accidentabilidad, un índice de gravedad. Eso vamos a ver, si Dios quiera que alcancemos a llegar a ese tipo. Pero esto sí me interesa que realmente ustedes aprendan, conozcan lo que es una matriz de riesgo y cómo se come esto, la matriz de, si queremos decirlo así, ¿no? Cómo se utiliza, porque es lo primero que les van a, cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas a cualquier empresa, es lo primero que le van a decir, a ver, estudiante, revíseme esa matriz de riesgo, o hágame una matriz de riesgo, o identifíqueme estos riesgos. Entonces, y usted, tiene que hacerlo, ¿no? A ver, déjenme entonces tomar asistencia. A ver, vamos a tomar la asistencia. A ver, un ratito que estoy cerrando algunas cositas para que... A ver, este de aquí. A ver, estamos 5, creo, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, permítanme un ratito que ya se me metió este gatito aquí. Este gato me daña las plantas. Perdón, un ratito. Ya, listo. A ver, Almeida, Huiracocha. ¿Está?
No, Alvarado, Castañeda, Luis Alberto. ¿Está? Tampoco. Basurto, Arriaga, Tatiana, Mariela. Presente. Ingeniero Alvarado, presente. Le escuché entrecortado, disculpe. ¿Escuchó entrecortado o no estaba ahí? No, sí, le escuché entrecortado, ingeniero. Ah, bueno. Bueno, Lavalle, José Daniel. Presente, ingeniero. Listo. También quería comentarle algo, asunto de mi asistencia antes de la mañana. ¿Ya? Yo estuve ausente, como que hice toda su clase por motivo de que no tenía energía eléctrica. Ya. Así me llegó ahora como tipo 10:30, algo así. Ya, no hay problema porque recién estoy tomando la asistencia de mañana y de tarde, ¿no? Esta se puede decir que es como la que vale. Gutiérrez, Manrique, listo, Kiss, ingeniero. Jarek. Presente. Presente, listo. Jiménez, Zambrano, María Fernanda. Presente. Listo. León Navarrete, Harold, René. Estuvo, pero tuvo que retirarse, ¿no? Loor Toscano, Alicia Paola. Presente. Listo. Montúfar, Reina, Jefferson, Steven. Presente, licenciado. Listo. Nieto, Barzola, Rory, Jair. Parece que sí, también le vi que está. Presente, licenciado. Listo. Orellana, Huacón, Antonio, Estefano. Orellana fue el que le dijo hace 2 minutos que se iba a trabajar. Ya, listo. Ortega, Burgos, Génesis, Milagros. Presente. Listo. Ponce, Olivo, Yulisa. Presente. Prado, Cedeño, Andrés. Presente. Quinto, Borges. Presente. Ramírez, Dávalos, Jonathan, Josué. Presente, ingeniero. Listo. Ruiz, Martillo, María Isabel. Listo. Segura, Almea, Andrea Teresa. También la he visto por ahí, Andrea. Presente, profe. Listo. Presente. Villamar, Cedeño, Evelyn, Fernanda. Villamar. Presente. Ya. Zambrano, Amores, Carla. Está. Y Zambrano, Burgos, Cristian. Creo que también estaba. ¿Verdad? Zambrano, Burgos, Cristian, Andrés. Me parece que él también pidió. Sí, ¿Lo pero vieron? se le escuchó entrecortado. Que el estudiante Zambrano, Burgos, Cristian, ¿estaba también aquí en la mañana? Sí, ahí Sí estaba, ¿verdad? Sí, pues sí, él le dejó escrito y además fue el que le rayó la pantalla en la mañana. Sí, yo sí sé, de algo me suena ese nombre, Cristian, que se le cayó el teléfono, dice que se le dañó. Bueno, hay 21 estudiantes, supuestamente todos han venido a excepción de Almea, Huiricocha, faltado. Sí, creo que es el único que ha faltado, Almeida, Huiricocha, Víctor Manuel, ¿no? Bueno, chicos, no sé cómo ven ustedes esta fabulosa y bonita materia. No. Dígame. Leikis Plúa, algo me estaba diciendo. Flor Soriano no nombró. Sí, no. A Plúa Soriano, sí. ¿Qué nombré? Plúa Soriano, Leikin, Geraldine. Bueno, de nuevo vamos a nombrarla. ¿Está aquí? Sí está, ¿verdad? Sí está, tiene aquí asistencia. Tal vez le vi, ¿no? Bueno, chicos, como les decía, ¿cómo ven ustedes? Flor Soriano Leikin, no. ¿Cómo ven esta materia? Sí. Muy bien. Sí, está entendible, sí está adecuada. Sí, es interesante también. Listo, y hay muchas cosas más. No se olviden enviarnos las matrices para ir chequeando. Ya, listo. En el grupo de WhatsApp me pueden enviar ahí porque puede ser que me olvide, me envíen ingeniero, no se olvide de la matriz para enviarles entonces, subir a la plataforma. Para ir por WhatsApp mismo que envíen. Profe, por favor. O también por el WhatsApp. Ingeniero,
Yo descargué una de Google y me sale igualita que la suya. Me imagino que es la misma. Claro, esa es la misma, de Ministerio de imagino. Relaciones Laborales, ustedes ahí es la misma. Sino que Sí. les voy a subir la que yo tengo llena, para que ustedes más o menos ahí puedan. Ya. ¿sí? Entonces, ahí yo he hecho como Todas, he hecho una mezcla ahí con el método binario, ¿no? Con el método binario he utilizado como que se llama trivial, tolerable, importante y intolerable, ¿no? Con ese tipo de método es que yo he trabajado, porque como les digo, no tenía ciertos instrumentos y por eso no hay como que se llama valores, no he podido medir, pero de todas maneras me sirve de referencia, ¿no? Me puede dar referencia para poder identificar un riesgo si es que está en un nivel bajo, medio o alto, ¿no? Bueno, entonces chicos, les dejo, que tengan ustedes un muy buen fin de semana, no sé si tengan algún inconveniente, alguna inquietud. Estuve revisando, como les dije, tareas, he revisado 2 tareas de las 3 que he enviado, me he dado cuenta que no he subido material ni en la 4ª ni en la 5ª semana, me faltan 2 semanas de subir material, ya voy a comenzar a subir ese material para que ustedes tengan ahí información, ¿no? Yo tengo una duda, Dígame, Jefferson. pero fuera de lo que es la materia. No sé por qué votar todavía. Bueno, pónganse las manos en el corazón y ustedes comiencen a valorar en la balanza, pongan en la balanza las cosas positivas y las cosas negativas que los candidatos tienen. Yo siempre por lo general hago eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que yo he visto que ha sido bueno para el Ecuador? Pues, ¿y qué son las cosas malas que han sido malas para el Ecuador, ¿no? Otro criterio que también a mí me gusta mucho tomar en cuenta, ¿no? No piensen ustedes solamente en sentido individual, porque ese es uno de los problemas que a veces tenemos muchos ecuatorianos cuando hacemos el análisis, ¿no? Nosotros solamente pensamos en función mía, en qué me ha beneficiado a mí, ¿no? Y no pensamos en la función de la colectividad, ¿no? Hay muchas personas, yo conozco muchos compañeros, muchas personas así, que porque cierto gobierno les ha afectado desde su punto de vista personal, ¿no? Les ha afectado a ellos, ¿no? Pero ellos no lo valoran en el punto de vista, ¿cómo le saben llamar? El bien mayor, ¿no? El bien mayor, ¿no? Se me ocurre. Por ejemplo, hay muchos compañeros docentes. Yo tengo, no sé si ustedes sabrán, yo tengo una escuela particular aquí en Daule. Yo me acuerdo que en el gobierno anterior algunas escuelas cerraron, escuelas pequeñas cerraron, y chúfica, odiador a muerte al presidente, porque decían que el presidente les había dañado el negocio. Y se me dañó el negocio, este tipo, pero hablaban, pero ¿no? Entonces, a veces salen esas situaciones porque a veces uno no está enseñado a dar más de lo que le corresponde, ¿no? Nosotros, bueno, hicimos todo lo posible, mejoramos las instalaciones, mejoramos el servicio y ahorita, gracias a Dios, tenemos una instalación bastante nada despreciable y pues se mejoró la calidad del servicio, ¿no? Entonces, ese reto lo vimos nosotros como una oportunidad y bueno, entonces yo lo veo desde el punto de vista que se beneficiaron más personas, ¿no? No solamente uno. Hay, por ejemplo, personas que no tributaban y dicen, no, ese gobierno a mí me hizo pagar impuestos. Bueno, en un país totalmente organizado, desarrollado, tú tienes que pagar impuestos. Lastimosamente nosotros no estamos acostumbrados a pagar impuestos. Y cuando nos comienzan a cobrar impuestos, nosotros lo vemos como algo malo, ¿no? Lastimosamente en este país haya habido mucha corrupción, en donde esos impuestos pues lo han utilizado para enriquecerse ellos, ¿no? Vean eso, ¿no? Vean eso, las personas que ustedes le vean la riqueza, que ustedes vean que realmente tienen una gran cantidad de dinero, ¿no? Por ejemplo, hay personajes que se aprovecharon, no sé si yo les dije, se aprovecharon del feriado bancario, personajes que se me ocurre, bueno, tal vez bueno todavía estaba pequeño, muchacho, porque eso fue en el año 1999, suscitó este tipo de Sí, todavía. Claro, entonces, imagínense, hubo mucha gente que por el periodo bancario, eso fue uno de los peores atracos que hubo aquí en el país. Los dineros se congelaron, primero fue un día, después fue una semana, y gente que tenía dinero ahí acumulado
Y estas personas de eso vivían, ¿no? Gente ya viejita que de eso vivían, de los intereses que ganaban. Gente que tenían enfermedades terminales y ellos con esos intereses se compraban sus medicamentos. Y automáticamente ese dinero se les desapareció, ¿no? Se inventaron ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaban esto? La agencia, la AGD, la Agencia de Garantías de Depósitos. Se inventaron esta vaina en donde supuestamente ellos aseguraban que su dinero se iban a devolver, pero ¿a los cuántos años lo devolvieron? Unos al año, otros al año y medio, otros a los 2 años. Como la gente estaba desesperada por recuperar su dinero, ¿no? Entonces hubieron algunos banqueros que se aprovecharon y le dijeron, oye, mira, si tú quieres, yo te puedo devolver, ¿cómo es que se llama? Parte de tu dinero. No, todo tu dinero, porque mira, ¿cuánto nos pagarán a nosotros, cómo que se llama ese dinero? Pues ya estaban ahí, vea. Ya estaban como que se llama armado todo, ¿no? Entonces dijo, ya, listo, listo, listo. Mira, yo te voy a pagar un CDR, que significa un, ¿cómo era que le llamaban? Los CDR eran, bueno, cuenta de depósito, certificados de depósito, era, certificados de depósito. Mira, un CDR, se me ocurre, vale $100. $100 vale un CDR. Pero yo no te puedo pagar los $100 porque yo tengo que esperar no sé cuánto tiempo, que yo te los pago a $40. No, pero ¿cómo? Pues, si es que quiere, tómalo, déjalo. ¿Ya? Y por ese CDR que costaba $100, te pagaban $40. Imagínense, son $60 que esa persona de su dinero perdía. Y al poco tiempo que esta persona compró ese CDR en $40, él lo vendió y lo exigió a la corporación financiera de Nacional que se lo paguen a $100. ¿Cuánto se ganaba esta persona? ¿Cuántos CDR se me ocurre? Él gastó, no sé, $20 millones en comprar un sinnúmero de CDR, pero al venderlo se metió 80, $100 millones. Fue un negocio totalmente redondo. Ya ustedes tal vez lo ubicarán a este personaje. Ustedes como que se dice por ahí que no, que sí, que mentira. Bueno, las pruebas están ahí, ¿no? Hay personajes que quieren desaparecer la CNESIC. Hay otros que la quieren como que que la educación sea primordial. ¿Sí? Hay otros, por ejemplo, que quieren vender el agua digital, no sé cómo la cuestión que quieren hacer. El agua digital, quieren vender el oxígeno. Bueno, ustedes ahí escogerán. Pongan en una mano todas las cosas que ustedes puedan ver que sean realmente positivas y en la otra mano pongan las cosas que sean negativas, ¿no? Ahorita hay mucha información en las redes sociales, pueden darse cuenta de la situación y valores. Ustedes creo que ya tienen una capacidad de poder más o menos discernir, de poder evaluar qué les conviene y qué no nos conviene, ¿no? Nos conviene un Ecuador sin estudios. Bueno. Sí. ¿Usted cree que estaría bien la propuesta de la inversión para generar más trabajo en todas las pequeñas y medianas industrias? No le escuché. Que si estaría bien lo que es la inversión en las pequeñas y medianas industrias, porque son como todos sabemos que el ingreso principal del Estado son las empresas privadas. Yo pienso que si las privadas crecen, las industrias pequeñas y medianas van a tener más trabajo y así nos podrían contratar a nosotros. Bueno, ahorita hay la oportunidad que estas pequeñas y medianas empresas también puedan competir, se puede decir a la par con las grandes empresas, ¿no? Lastimosamente las grandes empresas son dominadas por personas que tienen un alto poder. Miren, por ejemplo, el caso de este señor, la empresa Clone, no sé cómo que se llama una empresa, tiene 160 trabajadores. Y este señor, pues, estaba imponiéndole a estas personas que votaran por un candidato, ¿no? Si no votaban por ese candidato, automáticamente los eliminaban, ¿no? Miren, por ejemplo, la propuesta que quieren que supuestamente para que ellos tengan competitividad y puedan contratar más personas, te quieren bajar el salario a $120. O sea, ¿cómo puedes tú sobrevivir con $120? Y supuestamente pueden contratar a más gente. A lo mejor Pepito... Pero eso del salario de 120, yo una vez escuché que eso lo quieren poner como para que uno trabaje solamente por horas. Lo que pasa es que, 4 horas, como no sé si usted habrá escuchado que en el país, por este sistema de austeridad,
cerca de 1 millón de personas se quedaron sin trabajo, 1 millón de personas, y no hay como que se llama trabajo. Entonces, lo que querían Sí, yo proponer es soy que, eso y mi esposo también. claro, a esas personas querían de nuevo recontratarla y a contratar mucho más, pero con el salario de $400 que gana una persona, ellos querían bajarlo a 120 y ya podían contratar no solamente a uno, sino que podían contratar tal vez a 3, 4 personas. Entonces, se aumentaría la mano de obra, pero se le bajaría realmente el salario a las personas. Bueno fuera que te bajaría la canasta básica, pero no sé si ustedes saben que la canasta básica está por $700. Entonces, imagínate, Y con eso un es verdad. salario, Ese es en contra de cuando dicen vamos a subir el sueldo básico. Pero nunca dicen vamos a subir la canasta básica también. no, Nadie dice eso. es que hay que bajar en la canasta básica, porque la canasta Y si básica la está... canasta básica no alcanza. Pero en todos estos 30 años que tengo de vida nunca he visto que haya bajado el costo de la canasta básica. Y la canasta Que se ha básica mantenido, es, sí, pero que nunca ha bajado. la canasta básica es educación, es salud, ¿no? Entonces, ahí lo que se puede hacer es que el país produzca una gran cantidad de recursos, que los servicios sean totalmente gratuitos en lo que es educación, salud. Porque ¿por qué sube la canasta básica? Cuando uno tiene que gastar en este tipo de situaciones. Por ejemplo, en salud. Si no me dan los medicamentos gratis, si yo tengo que pagar a un médico particular para que me atienda, se sube la canasta básica. Pero si en los hospitales realmente me dieran los medicamentos, hubieran médicos que me atienden, hubieran buenos médicos, yo no tendría que buscar al médico particular, porque en el servicio de medicina pública es buena. Si yo tuviera escuelas realmente, escuelas, colegios, universidades que den una excelente educación, que sean muy buenas, ¿sí? Entonces yo no tendría que ir a las instituciones particulares, porque ahí es que se sube la canasta básica, cuando uno incrementa su gasto, ¿no? Si hubiera, por ejemplo, alimentos, no hubieran estas especulaciones de productos, ¿no? Por ejemplo, en el arroz, en la carne, en la leche, en los huevos, que a veces se suben el precio de estos productos, ahí es que se incrementa, como que se llama, la canasta básica. Sí, sí, pero cuando uno, por ejemplo, habla de capitalismo, uno habla de que uno tiene que pagar todo lo que uno como que se consume. En cambio, en lo que es el índice de izquierda, por lo general el Estado se preocupa de dotarte, de darte cosas, ¿no? Pero lo hemos visto lastimosamente que desde el punto de vista capitalista y desde el punto de vista, como que se llama, de los empresarios, todo lo que ellos te ofrecen pues tiene un valor, tiene un costo. A lo mejor es mejor, dicen ellos, es mejor, ¿no? La metrovía es más rápida, pero totalmente es insegura y totalmente tú viajas como sardina, ¿no? O sea, te ofrecen un servicio supuestamente muy bueno para ellos en rapidez, pero en cuestiones de comodidad es terrible, es desastroso, ¿no? Te dicen, bueno, el Malecón 2000 es la octava maravilla del mundo, bellísimo, bonito, sí, pero para tú entrar ahí solamente entran determinados tipos de personas, tienen que tener determinados tipos de comportamiento, tienen que ver determinados horarios, bueno, hay un sinnúmero de cosas que, ¿no? Entonces, bueno, yo por lo general soy más de índole de izquierda, más que de derecha, ¿no? Porque la derecha por lo general siempre a veces busca el que tiene más es el que más obtiene. El que tiene menos, pues tiene a totalmente menos, ¿no? A mí me desgarra ver, por ejemplo, personas que por no tener dinero, pues se mueren en los hospitales, ¿no? Porque ellos no tienen la posibilidad de hacerse una resonancia magnética, porque no tienen dinero, son pobres. Entonces, como son pobres, no pueden acceder a una salud. O sea, no son dignos, no son como personas que tienen la posibilidad de acceder a una buena salud. Me parece que no se debe dar ese tipo de brechas sociales, ¿no? Que el que tiene más dinero es el que puede acceder a mejores cosas. Y el que tiene menos dinero, pues tendrá que ver, nomás estar viendo, ahí, y él no puede como que se acceder. Las oportunidades son totalmente delimitadas, mínimas, ¿no? Bueno, ustedes sabrán, es como que sea mi criterio, no puedo incidir en las cuestiones de las decisiones políticas, pero sí nada más les recomiendo que vean un candidato que, otra cosa, ¿no? En cuestiones de la demagogia, no sé si ustedes saben lo que es la demagogia, la demagogia es ofrecer lo que no se puede cumplir, o sea, se me ocurre, voy a pavimentar el río Guayas, eso es demagogia, eso es demagogia, porque es imposible, como que se llama, pavimentar el río Guayas, ¿no? Se me ocurre. Más o menos como la propuesta que le hizo Arau, que va a dar $1,000 Para 1 millón de ecuatorianos. 1 millón de ecuatorianos. Eso es algo ilógico. Este problema que estamos con la pandemia, ¿de dónde lo va a sacar?
Bueno, yo he escuchado que existe 8.000 millones de dólares en la reserva del banco en Suiza. No sé si usted escuchó esa información. Supuestamente nuestro país en cuestiones de economía siempre ha tratado, ¿no? En especial ciertos políticos, ha tratado de tener una reserva, dicen ellos, ¿no? Vamos a tener una reserva, como decir, tener una plata en el colchón, debajo del colchón. Mi pregunta es, le haría a ustedes, ¿no? Usted tiene, no sé, $3.000 de dinero ahorrado en el banco, y usted tiene esos $3.000 de dinero ahorrado en el banco y siempre está ahorrando, está ahorrando. Pero si surge una enfermedad en donde se necesita que usted invierta en ese ser querido, usted dice, no, yo no puedo sacar esa plata, como que se llama, del banco, porque si no me quedo sin $2. Y esa persona que está enferma, entonces automáticamente tendría una gran posibilidad de que se muera. ¿Usted deja la plata en el banco o usted saca la plata del banco y la utiliza en su ser querido que se está muriendo? Pero ingeniero, hay que ver si hay esos fondos guardados. Existen, ¿cómo que se llama? Existen los recursos, a eso me refiero, existen los recursos. Si existen los recursos, si hay los recursos, y miren que es bueno, habría que ver, porque miren que ahorita el gobierno está dando $500 supuestamente mensuales a familias, y está recientemente tomando. Y es una idea que salió por una propuesta del fondo, perdón, de la Organización Mundial de la Salud, y también es una propuesta que lo hizo la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Entonces, eso ya lo están haciendo. Por ejemplo, en El Salvador, creo que es Bukele, me parece que es como que se llama el presidente, está dando $1.500. Estados Unidos también está como que se llama subsidiando, Brasil está subsidiando, Argentina también está subsidiando, Chile también está subsidiando, Bolivia también está dando un dinero. Entonces, a eso que se refiere, ¿no? Claro, ingeniero, o sea, yo opino que no es un tema de descabellado de los $1.000, más bien veamos como un tema de inversión. Es decir, bueno, podemos decir $1.000 no me alcanza, pero recordemos que para personas de escasos recursos, $1.000 sí pueden implementar o hacer un emprendimiento, y si es, o sea, desde mi punto o desde mi visión, sí es viable, que no es descabellado el hecho de decir, ay, que nos van a regalar. Es que no es un regalo, recordemos que no es. Claro, es que según lo que yo he escuchado, se ha hecho. Temas de emprendimiento. Esto, de este salvataje, se han hecho 2 veces, ¿no? El salvataje, por ejemplo, del 1999, eso fue un salvataje. Aquí ingeniero, disculpe. Sí. Disculpe que lo interrumpa, voy a salir porque tengo Yo también ya también terminamos, sino que bueno, entramos en la parte de política, pero bueno, como les dije. Hasta el lunes, gracias. Ustedes escuchan. Bueno, nos vemos. Ni por Lazo ni por Arao.